En el primer video hicimos la introducción de lo que son los estados financieros, hicimos una explicación amplia de lo que son los diferentes informes que contienen los estados financieros, hablamos del balance general, del estado de resultados, del estado de cambio en el patrimonio, del estado de flujo de efectivo, su importancia que tiene para el momento del análisis y sobre todo vimos las notas y las revelaciones. Hicimos énfasis también en todas las razones financieras o indicadores financieros que vamos a utilizar para nuestra clase sobre el análisis de estado financiero. En esta, en esta parte del video lo que vamos a analizar es una compañía que es conocida por todos, Cochés y Compañía, una empresa panameña dedicada principalmente a la venta y distribución de materiales de construcción, equipos de la construcción y también sobre acabados para la industria de la construcción. Cochés y Compañía es una empresa que muchos años en el mercado. Tenemos las cifras financieras de ellas porque es una empresa que tiene operaciones dentro de la bolsa de valores con una emisión de bonos y por lo tanto todas las cifras que ellos manejan son cifras públicas que están disponibles en el website de la bolsa de valores. Ellos presentan su actualización financiera trimestral, presentan sus estados financieros interinos y los estados financieros interanuales debidamente auditados. Por lo tanto, son cifras que pueden ser conocidas por el público en general y más que todo para a nivel académico que lo podemos estudiar. Esta es una compañía que a nivel académico, a nivel universitario, en lo particular, tenemos ya varios años, más de 10 años, estar viendo el recorrido que tienen estas cifras, la evolución que han tenido en los últimos años, las estrategias financieras que han tomado o decisiones que han tomado más que todo para la reestructuración de deuda, para tener toda su estrategia de ampliación de las tiendas, para tener toda la base financiera para seguir creciendo, para seguir generando utilidades, para seguir fortaleciéndose financieramente. Lo vamos a ver en este análisis que vamos a hacer, primero que todo empezando con la hoja de spread, con cifras históricas desde el 2015, 16, 17, 18 y al cierre del 19, de acuerdo a los estados financieros que son públicos, nuevamente reiteramos, en la página de la bolsa o en el website de la Bolsa de Valores de Panamá. Las cifras que aquí presentamos para un mejor análisis son cifras en miles, es decir, son cifras que están abreviadas para no poner la cantidad de cifras. Damos un ejemplo, en el año 2019 aparece 2.250. Esos 2.250 significa que son 2.250.000 dólares del estado financiero. Son cifras en miles. Vamos a ampliar un poco la pantalla para ir revisando cada una de las cifras y entender un poco cuál es la dinámica que vamos a tener. Ok, Cochés y Compañía, cifras históricas desde el 2015 hasta el 2019. Se presenta en primera instancia todo lo que son el balance general con sus activos corrientes, todas las cuentas del activo corriente que tenemos efectivo, las cuentas por cobrar a clientes, tienen cuentas por cobrar a empleados, tienen inventarios, casi 32 millones de dólares en inventario al cierre del 2019. Importante, tienen inventarios en tránsito. Los inventarios en tránsito son aquella mercancía que ya ha sido pagada, pero esa mercancía no ha llegado a las bodegas, no se ha recibido, está en tránsito. Puede ser que no haya sido despachada, puede ser que esté en tránsito en el barco, no se ha descargado. Tenemos impuestos sobre la renta adelantado, adelanto en compras, cuando la compañía tiene que hacer adelantos por inventario, sin embargo no ha sido cancelado en su totalidad y se considera como un adelanto en compras. Una vez que se cancele, se llevan a la cuenta de inventario. Hay otros activos y al final la empresa tiene 55.8 millones en el año 2019 en activos corrientes. El año anterior ya tenía menos, 56 millones, 51 en el año 17.
en el año 2015, 48 millones. En lo que es la parte de otros activos, aquí se incluye todo lo que es la propiedad, planta y equipo y otros activos. Hay cuentas entre empresas relacionadas, son cuentas que se tienen por cobrar entre otras empresas que son relacionadas al grupo, pero que no se consolidan en el estado financiero. Tienen activos fijos que, como vemos, han venido creciendo progresivamente la inversión en activos fijos. Hay activos por derecho de uso neto, que son leasing por pagar de maquinaria, de equipo en el último año. Tienen fondos de cesantía. El fondo de cesantía, que toda empresa que tenga más de 10 empleados en Panamá debe tener, por ley, debe tener un fondo de cesantía que garantice las prestaciones en caso de liquidación de los empleados. Tiene un fondo de pensiones y reserva por $500,000 durante todos los 5 años, depósito de garantía, y el total, entonces tenemos el total de activos de 115.5 millones de dólares. Es decir, son el total de los activos que vienen creciendo desde el año 2015, a pesar de que en el año 2017 aparenta ser uno de los mejores años, cuando tenía activos de más de 117 millones de dólares que cayeron en el año pasado, en el año 2018, pero ya empieza una recuperación importante para el año 2019. En cuanto a los pasivos, hay cuenta por pagar a proveedores, importante esta cuenta por pagar a proveedores, siempre es interesante comparar la cuenta por pagar proveedores con la cuenta de inventarios. En este tipo de negocio vemos que un alto porcentaje de las cuentas de inventario son financiadas por los proveedores. No es nada malo, o sea, forma parte de la estrategia financiera y comercial que tiene la compañía. Hay impuestos y retenciones por pagar, impuestos sobre la renta por pagar, hay anticipo de clientes que llegan a la tienda y necesitan comprar alguna mercancía en especial, se hace el abono y eso se considera como un anticipo de clientes, forma parte de un pasivo de la compañía. Hay valores comerciales negociables por 5 millones de dólares, son títulos que se han sido negociados en la bolsa de valores y son a término de 12 meses. Si ustedes ven, la compañía en los últimos 5 años solamente ha adquirido un préstamo por 3 millones de dólares en el año 2017, fue cancelado en ese mismo año, en el año 2018 fue cancelado, porque lo demás ha sido financiado a través de la emisión de deuda, en este caso de bonos corporativos. La empresa tiene 26 millones de dólares en pasivos corrientes, se mantiene ligeramente estable en los últimos 5 años. Hay cuentas por pagar también entre compañías relacionadas, que esto bien en el análisis se pudiese consolidar. Uno puede hacer un neteo entre un activo y un pasivo para determinar al final solamente el neto de esa cuenta. Hay bonos por pagar de 70 millones de dólares que en los últimos 3 años se mantienen los 70 millones de dólares que venían de 45 en el año 2015, 2016, y eso implica un alto crecimiento, un alto aumento considerable, un aumento considerable en la financiación que tuvo la compañía a través de bonos, que es una figura que las compañías a nivel corporativo se estructura este tipo de deuda y se va al mercado, sobre todo al mercado de valores, a colocar dichos papeles para financiar su operación. En términos generales, es una operación que lo más probable es mucho más barata que un crédito tradicional en un banco, y dado los montos, la banca en Panamá, hay muy pocos bancos que pueden llegar a tener ese tipo o manejar ese tipo de créditos, a menos que no sean créditos sindicados, y eso hace que en este caso de esta compañía tenga que buscar financiamiento a través del mercado de valores en la colocación de estos bonos, que hasta el momento, en los últimos más de 10 años, le ha resultado de manera eficiente, porque es con lo cual se ha financiado. Tenemos el pasivo por el arrendamiento. En la parte de los activos teníamos la contraparte, que era el activo. Hay una reserva para laborales, hay algunos dividendos por pagar en el año 2016 que se declararon, quedaron pendientes por pagar en el año
en el año 2016 y luego en el año 2017 fueron cancelados en su totalidad y la empresa tiene entonces deudas totales por casi 100 millones de dólares que en los últimos 3 años se mantienen ligeramente estables. En cuanto al patrimonio, esta es una empresa que muestra un patrimonio bastante particular o atípico. Mantiene 800.000 dólares de capital pagado. Las utilidades no distribuidas durante todos los años se vienen acumulando más o menos entre 3 o 4 años y una vez que se tenga ese monto, la junta de accionistas decide si se paga o no, si se distribuyen o no, llevando a la compañía inclusive a autorizar el pago de los dividendos en un 100% de las utilidades retenidas, como ocurrió en el año 2016. Al año 2015 habían 7 millones de dólares en utilidades acumuladas, en el año 2016 se pagaron en su totalidad, quedando solamente el patrimonio con el capital social pagado de 800.000 dólares. De allí en adelante se han ido acumulando estas utilidades y hasta el momento tienen casi 15 millones de dólares en utilidades no distribuidas. No es de extrañar que para el cierre del próximo año, el año 2020, ya hayan pagado parte de los dividendos, si es la estrategia de pagar dividendos de la compañía, que eso es una forma, digamos así, normal del que los accionistas van a sacar su inversión a través de dividendos de, todo lo que están arriesgando en la compañía. En el estado de resultado vemos un crecimiento que tiene las ventas. La compañía viene creciendo en el volumen de ventas, sobre todo en el último año se disparan las ventas en más de 7 millones de dólares. Un año relativamente bueno en cuanto al volumen de ventas, manteniendo costos relativamente estables, muy similares, igualmente que los gastos administrativos. Sin embargo, la utilidad operativa o el EBITDA en los últimos 17, 16 y 15 se mantenían más o menos en línea. En el año 2018 ya tiene una importante caída de más del 50%, y para el año 2019 la utilidad operativa es negativa, o sea, tenemos mayores costos y mayores gastos que el total de las ventas. La depreciación se mantiene estable, alineado con el volumen que tienen en la propia plantilla y equipo. El gasto de intereses, sobre todo lo que es el gasto de los valores comerciales negociables, el gasto de intereses de los bonos, se mantienen más de 6 millones de dólares en los 2 últimos años. Si vemos, tiene un mayor aumento. Si recordarán, la deuda creció de 45 a 70 millones de dólares en el año 2017. Y lo importante lo que llama la atención de este estado financiero es la cuenta de otros ingresos. Otros ingresos que cuando uno revisa la parte de las notas o revelaciones del estado financiero, encontramos partidas importantes como por ejemplo el pago de los proveedores por las marcas, que esa es una actividad que no forma parte de la operación en sí, pero que está generando ingresos, que lo que hace es llevar de la compañía de tener una pérdida operativa a finalizar con una utilidad neta de más de 3 millones de dólares en el 2019. Son ganancias que en el 2018 y el 2019 son ligeramente estables. El mejor año de los mejores años fue en el año 2016-17, que estaban ganando por más de 4 millones de dólares. No es de extrañar también, la industria de la construcción ha tenido una contracción en los últimos años a nivel de la economía de Panamá. Los grandes proyectos ya prácticamente han finalizado. Se finalizó la ampliación del canal de Panamá, los proyectos hidroeléctricos ya en su mayoría fueron cancelados, la construcción de la línea 2 del metro, también son obras de infraestructura importantes o megaproyectos que tanto público como privado que han finalizado, y lógicamente tiene una contracción en el sector de la construcción, y empresas que se dedican a la venta de materiales como el caso de Coches y compañía se ven afectadas
en sus utilidades o total de ventas. Es importante también para el análisis determinar cuál es el valor de la deuda financiera, y acá tenemos entonces los diferentes indicadores financieros que vamos a revisar. Lo primero que vamos a hacer en este análisis, en esta hoja de spread, vamos a calcular lo que se llama el análisis de un estado financiero de tamaño común, que también es conocido en muchos libros de finanzas. Ustedes encontrarán, no encontrarán directamente el término como un análisis de estado financiero de tamaño común, sino como el término de análisis vertical, que no es más que conocer cuánto representa cada una de las cuentas del balance con el total de sus activos y cuánto representa cada una de las cuentas del pasivo con el total del patrimonio, el pasivo y el patrimonio. Para ello vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a dividir el total del efectivo dividido entre el total de los activos. Buscamos cuál es el total de los activos. Aquí ponemos F4 para bloquear esta cuenta, esa celda. El total de los activos representa el 2% del total de los activos. Como ya le tenemos bloqueada la cuenta, copiamos hasta el total de los activos. Aquí se nos va a variar un poco el formato, pero después al final corregimos todo este formato que se nos está modificando. Hacemos lo mismo con el año 2018. Total de efectivo entre el total de activos, F4, y copiamos. Para el año anterior, 17, entre el total de activos y copiamos. En el año 16, total de efectivo entre el total de activos. No se olviden de colocar el F4 para bloquear esa cuenta del total de activos. En el año 2015 se hace lo mismo. Aquí lo que hemos hecho es dividir cada una de las cuentas entre su total. En este caso, el total de los activos es el 100%. Aquí vemos más que todo concentraciones en las cuentas. Por ejemplo, vemos que una tercera parte del total de los activos está en la parte de los activos fijos, y otra parte importante, más de una cuarta parte, está en el total de los inventarios. O sea que un número importante del total de los activos, más del 50%, está distribuida entre el total de los inventarios y la propiedad, planta y equipo, los activos fijos. Ahora hacemos la misma comparación, pero con el total de pasivos, y se compara con el total de pasivos y patrimonio. Dividimos cuenta por pagar proveedores entre el total de pasivos y patrimonio. F4, Enter. La misma metodología, copiamos. Hasta el total de activos y patrimonio, pasivos y patrimonio. F4, importante. Y le damos doble clic y nos lleva hasta el 100%. El año anterior, con F4, bloqueamos, damos doble clic.
el año 2016. Y el año 2015. Aquí tenemos nuestro 100%. Aquí vemos, por ejemplo, que una parte importante, más del 60% de los compromisos o de la estructura financiera que tiene la compañía está en los bonos corporativos por pagar. Esos bonos corporativos por pagar, que es casi las 2/3 partes entre los valores comerciales, que son deudas a corto plazo, más los bonos de largo plazo, casi las 2/3 partes de la estructura financiera están en esas cuentas. Y también vemos, por ejemplo, que el total del capital social pagado solamente representa un 1% del total de la estructura financiera, 1%, bajo 1%. Relativamente bajo, decimos, porque depende de la óptica que estemos analizando. Si es desde el punto de vista del accionista, le parece bien 1%, con baja inversión en patrimonio, genera utilidades o ventas por arriba de 220 millones de dólares. Sin embargo, si el que lo está analizando es el banquero, le puede preocupar este bajo nivel de riesgo que está corriendo el accionista solamente en 1%, porque si vemos los acreedores, en este caso los tenedores de bonos, son los que están corriendo mucho más del 60% en riesgo de la estructura financiera de la compañía. Por eso que depende de cuál sea la óptica de dicho análisis. Cuando nos vamos al estado de resultados, en el estado de resultados el total de ventas se divide entre sí, porque ese es el 100%, y le ponemos F4. Y lo copiamos hasta la utilidad neta. Aquí hacemos lo mismo en el 18. F4. En el 17 igual. En el 16. En el año 15. F4. Aquí vemos, por ejemplo, en los últimos 4 años, la utilidad neta era el 2% del total de las ventas. Y en el último año esto cae al 1%. Si vemos el total de ventas cayó, perdón, la utilidad neta cayó de 3.4 a 3.1. Sin embargo, el volumen de ventas fue mucho mayor. Por lo tanto, el margen neto cae en un punto porcentual, cae a la mitad en el año 2019. Importante también en esta parte es los otros ingresos, que están representando más del 5% en los últimos 4 años, 7% en el año 2019, que ese es un número importante a revisar. Ahora vamos a calcular la deuda financiera, que no forma parte o no aparece explícitamente dentro del balance. Aquí vamos a sumar toda la deuda financiera, que sería la siguiente: los valores comerciales negociables, el préstamo por pagar aunque no haya nada, y el arrendamiento, más los bonos.
Valores comerciales negociables, préstamo por pagar, bono por pagar y pasivo por arrendamiento. Esta es la deuda financiera. Es deuda que genera interés. Y lo copiamos hasta el 15. Si vemos, esa deuda financiera viene creciendo en los últimos años. 50 millones en el año 2015, el año 2016, luego se dispara a 78 millones de dólares, producto de un préstamo que la compañía negoció con la banca. Lo tenemos por aquí, de 3 millones de dólares, pero fue un préstamo de corto plazo que se hizo en el año 2017, en el año 2016, en el año 2018, 17, en el 18 se canceló. Y también eso provocó también una disminución en el costo financiero. Es importante determinar la deuda financiera para los cálculos de las razones financieras. Entonces, ¿cuánto representa el total de mi deuda de la deuda financiera entre la estructura financiera, o sea, entre el total de pasivos y patrimonio? Un 65%, o sea, la deuda financiera, casi la 2/3 parte en el año 2019, está concentrada en deuda financiera. Si vemos una empresa altamente endeudada, pero nuevamente, como le decía, depende de la óptica que estemos mirando esto, que estemos analizando. Una empresa que tiene de los últimos 3 años casi o más de la 2/3 parte en deuda financiera, pero es una empresa que está generando utilidades, se están acumulando ganancias que los accionistas en su momento decidirán cuándo se pagan esas ganancias, como ha pasado históricamente en los últimos años. Bien, hasta aquí hemos calculado o hecho el análisis, lo que se llama el análisis vertical. Hemos hecho simples cálculos de cada una de las cuentas con relación a su total, tanto del balance, activo, pasivo, en el patrimonio, en el estado de resultados. Hemos calculado deuda financiera y cuánto representa eso de su estructura financiera. Esto es lo que se conoce como el análisis del estado financiero de tamaño común o el estado o el análisis vertical. En el próximo video vamos a hacer un análisis de tendencias, que no es más que hacer una variación de un año con el otro en números absolutos, en términos absolutos y en términos relativos, de cuánto ha sido la evolución en los últimos años de la compañía. Esto lo vamos a hacer también detenidamente, la fórmula en el Excel, para determinar cuál o cómo ha sido el comportamiento de nuestro caso en particular que estamos analizando, como el caso de Coches y Compañía. Vamos a hacer unas correcciones aquí en el formato, en el modelo, y eso lo tendremos para desarrollar en el próximo video. En otro video, que sería la cuarta entrega, estaríamos calculando los indicadores financieros. Y en un quinto video, una quinta entrega, vamos a analizar o hacer gráficas para poder entender mejor cuál es la evolución o cuál es la situación financiera del negocio o en este caso de la compañía, para poder hacer conclusiones. Vamos a trabajar conclusiones cortas, no vamos a hacer un informe detallado del análisis, que para este curso no vamos a entrar en esos detalles. Sin embargo, para otra materia, en otra parte de la materia, sí entonces haríamos la descripción general del informe final del análisis del estado financiero. Bien, tenemos, como les decíamos, la parte del análisis vertical, y para el próximo video entrar en el análisis de tendencias
o en el análisis horizontal. Muchas gracias, el profesor Iván Mastino. Hasta la próxima.